¿Cómo le va? Paulino. Guido Rizzo, gracias por este ratito, bienvenido. Muchas gracias. Usted es uno de los firmantes de un comunicado, un documento que se conoció condenando lo que ha ocurrido en Bolivia. Sí, así es. Y ha sido taxativo, implacable. La situación en Bolivia es muy delicada y hubo nuevos enfrentamientos, vale la pena decirlo. Y hoy el gobierno de la autoproclamada presidente Áñez se ha confirmado, ha dicho que va a romper relaciones con Venezuela, con Cuba, que probablemente no descarta salir de UNASUR. De todas maneras, se ha iniciado una mesa de diálogo, aparentemente con la oposición. Evo Morales desde México ha dicho que, bueno, si ayuda en algo no sería candidato, pero no está claro. Ha dicho la propia autoproclamada presidenta que será el Tribunal Electoral la que deba resolver si el MAS puede o no presentarse, si Evo puede o no ser candidato. En fin, toda una especie de enchastre general en una situación muy delicada. ¿Qué es lo que cree que ha pasado y digamos, lo central para entender el fenómeno? Paulino, dos cosas antes. La primera, gracias por la invitación, por el espacio que le das al pensamiento académico, por invitar profesores universitarios, no porque ese profesor sea precisamente yo. Hay tres profesores universitarios esta noche. Sí, sé que está Golombek también, sino por lo que significa conceptualmente que profesores de la universidad participemos también un poco del debate público, algo que es tan frecuente en otros países, en España, en Francia, en Italia, y no que tanto se ve en la Argentina. Se ve un poco acá. Está muy bien. Así que gracias por eso. Estamos. Y lo segundo, digamos, esta solicitada que firmamos 75 profesores de diversas materias, de derecho constitucional, de derecho político, derecho penal, internacional público, derechos humanos, de todas las universidades del país, pero que, digamos, a mí me invitaron y participé, pero no es la única. Todas las universidades, la UBA, Universidad Nacional de La Plata, Comahue, es decir, se han expresado directamente, públicamente en contra y repudiando el golpe de Estado en Bolivia, de modo que la comunidad académica argentina ha sido, yo creo, bastante unánime a la hora de repudiar el golpe en Bolivia, y lo he hecho públicamente. La OEA ha reconocido a Jeanine Áñez como presidenta provisional, lo confirmó el propio Almagro. ¿Cree que lo hace por apetito personal en términos de la continuidad? Porque, bueno, entiende que el verdadero golpe, como él mismo lo dijo, ocurrió el 20 de octubre, como algunos sostienen, aquellos que licúan la idea del golpe de Estado, por el atropello a la voluntad popular en elecciones, en todo caso, muy irregulares, por lo menos muy irregulares. No, a ver, en estas cuestiones hay que ser, o yo al menos pretendo ser claro. En Bolivia hubo un golpe de Estado, es decir, en Bolivia hubo un quiebre del orden constitucional. En Bolivia, las Fuerzas Armadas, que deben responder al presidente de la nación, subvirtieron ese orden, se pusieron por encima del presidente constitucional y le pidieron, además públicamente, casi en una escena cinematográfica de una película bélica americana, con sus uniformes verdes, con las armas, en grupo y por televisión, le dijeron al presidente de la nación que ellos entendían que debía abandonar el cargo. Es decir, eso implica un quiebre en la continuidad del orden constitucional del Estado boliviano. Eso implica que en ese quiebre ha tenido un rol protagónico las Fuerzas Armadas, esto está a la vista. Ahora, ¿cómo se llega a esa instancia? Sí, digo, porque para ver la película completa y ser objetivos en esto, porque acá no es una cuestión ideológica, ni una cuestión de simpatías o antipatías, es una cuestión de entender que debemos defender la democracia constitucional, que debemos defender nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras garantías, porque no llegaron por arte de magia ni por obra de la naturaleza, llegaron porque las conquistamos entre todos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de la importancia de la defensa de nuestras libertades y de la democracia constitucional. Dicho esto, si el presidente Evo Morales convocó un referéndum, el referéndum salió de una manera que él no se esperaba, si después lo conoció, lo desconoció, si sucede, en fin, todo lo que haya sucedido hasta el día del golpe no justifica, no habilita esa situación. Es decir, ¿por qué?
Porque para resolver los problemas, sean de la gravedad que sean, en las democracias constitucionales hay resortes institucionales para hacerlo, hay mecanismos que están dentro del sistema. Es decir, yo no puedo resolver un problema, por muy grave que a mí me parezca, por muy terrible que a mí me parezca, yo no puedo resolverlo saliéndome del sistema. Porque, digamos, vivir en democracia es justamente eso, es entender que nuestras diferencias, nuestros problemas, sean de la magnitud que sean, deben ser resueltos con las reglas de la democracia. Me lleva a la pregunta casi del millón. Bueno, pero Venezuela hoy no garantiza las libertades individuales, tiene ejecuciones extrajudiciales, tiene presos políticos como tal, no como en la Argentina, corridos por el Código Penal, en la inmensa mayoría, salvo alguna excepción que pueda haber. Y sin embargo ahí no está procesando la política nada y tenemos la principal migración de Venezuela de todos los tiempos, receptores en buena medida los argentinos aquí. Con dolor, con desabastecimiento y con vidas que todos los días se pierden, con milicias que desde el Estado son fomentadas y que van por la calle. Eso que vos señalás es importante ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque lo que observamos en Latinoamérica, esto lo observamos a mí en estos 2 días, me han pedido amigos de la Universidad de Oviedo, de Alfonso X, en España, de Cagliari en Italia, me han pedido que les envíe algún parrafito, algo contándoles un poco qué pasó acá, porque ellos se lo quieren contar a sus estudiantes, a sus alumnos en sus universidades, porque realmente lo observan con mucha preocupación. ¿Y qué es lo que observan con preocupación? Observan con preocupación el regreso de un rol demasiado, si se quiere, protagónico de las Fuerzas Armadas en la región. ¿Y por qué digo esto? Porque no hace falta ejercitar demasiado la memoria para entender que hace un año en Brasil, en el proceso electoral que terminó poniendo como presidente al capitán Jair Bolsonaro, las Fuerzas Armadas brasileras dijeron públicamente que si era necesario iban a realizar una intervención militar. Está en YouTube, digamos, si alguien lo quiere ver. Luego ganó Bolsonaro, ganó el capitán Bolsonaro y armó su gabinete con muchos militares y exmilitares. También estamos viendo ese rol protagónico que tienen las Fuerzas Armadas en Ecuador, las Fuerzas de Seguridad en Chile, en Uruguay, donde Manini Ríos, un general, un ex general que ha declarado lo que todo el mundo sabe que ha declarado, es senador, tiene un rol protagónico también ahora en el balotaje en Uruguay. Y lo que sucede en Venezuela también, las Fuerzas Armadas en Venezuela también tienen un rol muy protagónico en el sostenimiento de ese Estado. Entonces, digo, más allá de ideologías, lo que nosotros tenemos que entender y lo que tenemos que observar, para no distraernos, muchas veces nos distraemos con música, lo que tenemos que entender es perdón que le interrumpa, el rol de las Fuerzas Armadas, cómo empieza a la democracia constitucional. Pero aguarde porque viene al caso lo que quiero consultarle. Bueno, ahí le puedo agregar el caso Bolivia. Las Fuerzas Armadas, si le hubieran hecho caso a Evo Morales, tendrían un rol protagónico para la represión. Evo Morales le pidió auxilio para reprimir. Entonces también está ese rol. Lo planteo porque aquí en Argentina lamentablemente vemos todo de forma binaria. Si nos gusta ideológicamente un gobierno, bueno, está bien que reprima. De hecho, le piden, los mismos que cuestionan el golpe en Bolivia, le piden a Piñera que se vaya. Y los mismos que piden que no reprima el gobierno chileno, le piden a las Fuerzas Armadas que acepten el pedido de Evo Morales y que repriman. Deberían, digamos, tiene algo que ver, si se quiere, el progresismo en la región para que termine teniendo tanto asidero los sectores que avalan ese tipo de gobiernos, ¿no? Porque Bolsonaro no nació de un repollo. Bolsonaro lo votó el 60% de los brasileños justamente en rechazo a otro tipo de gobierno. Y hay una respuesta para eso, Nacho. ¿Qué es lo que sucede? O sea, la democracia constitucional nos da herramientas para poder resolver nuestros problemas de forma previsible, con mecanismos pacíficos, de diálogo. Bien. Ahora, la democracia constitucional también es democracia representativa. Y las democracias representativas, no solo en nuestra región, en Latinoamérica, en nuestro sur,
porque en el norte global también sucede, están sufriendo una gravísima crisis de representación. Es decir, hay una crisis de legitimidad muy, muy grande que tienen las democracias representativas en el mundo, desde los chalecos amarillos en París, Hong Kong, Libia, para ser más exacto, porque son sistemas parlamentarios y son más estables, pero Italia de repente no tiene gobierno y pasa semanas, meses sin gobierno hasta que se ponen de acuerdo y lo vuelven a conformar. En España, por ejemplo, también ahora. ¿Esto a qué responde? Que los pueblos están enojados muchas veces con sus sistemas de gobernanza. ¿Por qué? Porque los pueblos observan que se han democratizado las instituciones, los mecanismos de acceso al poder, pero no se ha democratizado su vida. O sea, lo que no se democratizaron son sus propias vidas. O las soluciones a los problemas que enfrentan. Exacto. Y aquí hay un fenómeno que es fundamental, y son los niveles de desigualdad que existen. Entonces, los niveles de desigualdad que existen hoy en el mundo son destructivos. O sea, hoy por hoy tenemos casi el 50% de la riqueza, el 47 punto tanto de la riqueza mundial en manos del 0.7% de la población. Es decir, lo que ha puesto en jaque la democracia representativa es semejante concentración de la riqueza. Entonces los pueblos se sienten enojados o frustrados con un sistema de gobernanza que no ha podido resolver eso. Y es allí donde ciertos liderazgos políticos, en lugar de buscar resolver esa crisis de legitimidad, se aprovechan de esa crisis de legitimidad para levantar aún más un muro entre los pueblos y la democracia. Clarito. Siempre atractivo escuchar a un profesor de Derecho Constitucional, además. Ya nos está esperando un miembro integrante del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura. Hemos hablado en alguna oportunidad con él, Alberto Luchetti. Va a ser muy grato conversar en minutos nada más, Alberto, gracias. Es uno de los 13 integrantes en todo el país, los que velan por lo que pasa puertas adentro en los muros, que es muy relevante, porque hay que pensar siempre que el día de mañana quien está adentro va a estar afuera. Y de qué hagamos cuando esté adentro, en buena medida va a depender qué pase cuando esté afuera. Y esto no significa tampoco ser de derecha, izquierda, del centro. Es simplemente poner el prisma en alguien que lo único que perdió es su libertad, no otra cosa. Su libertad, no otra cosa. Ese es el castigo, no otro. Bueno, pero a propósito de estas cosas, me la dejó picando. Chávez venía del ejército e intentó un golpe a comienzos de los 90. Perón venía del ejército. Eso también es... Sí, porque, es decir, el poder... El populismo está ahí, ¿no? No, pero a ver... El germen también. Porque ahí viene un poco el problema también cuando los que son servidores públicos se creen que en realidad son personas que llegaron para eternizarse y quedarse. Evo habló en México hoy y explicaba por qué necesitaba 20 años para... Claro, pero la Constitución, la que él mismo creó, se lo impedía. La novedad de la democracia constitucional es que pone a las instituciones por sobre las personas. Es decir, no hay liderazgos personales, carismáticos, sino institucionales. Ahora, cuando las instituciones pierden legitimidad, cuando los pueblos no creen en las instituciones, ahí hay un gran problema. Es como ir a misa y que la misa le dé un cura que no cree en Dios. Entonces estamos en problemas. Entonces, si nuestros sistemas institucionales están deslegitimados, si hay una crisis de representación, producto, yo insisto, porque no es menor, producto de una altísima y destructiva concentración de la riqueza. Nunca antes en la historia de la humanidad, al menos en la última parte, existió semejante concentración, con un aditivo, y es, antes, digamos, siempre hubo concentración de riqueza, pero los pueblos no tenían conciencia de sus derechos, de sus posibilidades. La democracia nos dijo, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos podemos llegar al mismo lugar. Pero sucede que no es así. Entonces, hay desigualdad, pero con conciencia de derechos. Entonces, allí hay una tensión muy fuerte y es lo que las democracias modernas no están pudiendo resolver. Y lo que estamos observando es el surgimiento del viejo orden institucional, es decir, predemocrático, que es regular a través de la fuerza. Eso lo resolvimos nosotros, lo resolvimos con la llegada de la democracia. Y la democracia ahora
el desafío, el enorme desafío que tenemos como profesor universitario cuando damos clases con nuestros estudiantes, los comunicadores y demás, el desafío es construir una cultura democrática, de apego a la democracia, y entender que aunque la democracia no esté resolviendo todos los problemas o no los resuelva del modo en que queremos, la democracia no puede gestionar tanta complejidad, aún así tenemos que ir apostando siempre a la democracia y el desafío es encontrar la manera democrática, ¿no? Profesor, gracias. Gracias, Paulino. Hasta la próxima.